Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a el repaso de la lección de escuela sabática. Espero que este estudio sea de bendición para ustedes y que podamos reforzar más el conocimiento respecto a la lección de escuela sabática. Así que, hermanos, sean bienvenidos al canal Apología Adventista, donde el objetivo es que podamos crecer en conocimiento sobre temas profundos de la Biblia. En este caso, profundizar un poco más en la lección de escuela sabática. Queremos aprovechar esta ocasión, hermanos. Si aún no lo han hecho, les invitamos a que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos, que comenten, para que así este ministerio pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Ya que en este canal, hermanos, se predican temas de verdad presente, temas profundos de la Biblia, temas de actualidad. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios dirija este importante repaso de la lección de escuela sabática. Los invito a que vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites una vez más poder tener el repaso de la lección de escuela sabática. Bendice a tu siervo, que tu siervo pueda darse a explicar, que este mensaje sea bien entendible y que tus hijos que van a ver este mensaje sean edificados, puedan crecer más en conocimiento respecto a estos importantes temas que viene trazando la lección de escuela sabática. Dirígenos, Señor, con tu Espíritu Santo, danos conocimiento y danos sabiduría. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen su Biblia, la lección de escuela sabática, y hagan apuntes. Es importante que leamos las citas del Espíritu de Profecía y la Biblia para que podamos amplificar más el conocimiento respecto a el tema que viene trazando la lección de escuela sabática en cada día. La lección que vamos a estudiar durante esta semana es la lección número 4. Trae como título Testigos de Cristo como Mesías. El versículo para memorizar es el siguiente. Está en Juan capítulo 3, versículo 3. Jesús respondió: te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para poder entrar y ver el reino de los cielos hay una condición, y es naciendo de nuevo. Vamos a ver de qué esto significa conversión. No basta solamente un conocimiento teórico de la verdad. Necesitamos tener una experiencia personal con Cristo, encontrarnos con Cristo, tener una conversión. Hay dos palabras que se parecen: convicción y conversión. Una cosa es estar convencido y otra es estar convertido. Vamos a ver durante esta semana que Nicodemo estaba convencido que Cristo era el Mesías por las señales que hacía. Pero a Nicodemo le hacía falta una cosa, le hacía falta conversión, que Cristo le llamó nacer de nuevo. Dice el comentario en esta introducción de este día lo siguiente. Viene hablando de lo que trata toda la lección de escuela sabática. Viene hablando de lo que vamos a estudiar durante esta semana y dice: esta semana comienza con el poderoso testimonio de Juan el Bautista. También aparecen en escena otros testigos: Andrés y Simón Pedro, Felipe y Natanael, y un testigo inesperado, el fariseo Nicodemo. Pero hay otro testigo que permanece en la sombra. Ese otro discípulo con Andrés es Juan, y cita Juan 1:35 y el versículo 40. El propio Juan. Vamos a ver de que Juan se menciona en anonimato. Está hablando del mismo, pero se menciona en anonimato. Así que Juan es uno de esos testigos que vamos a estudiar durante esta semana. Pasemos al domingo. El domingo dice el testimonio de Juan el Bautista. El apóstol Juan en su evangelio nos habla en el capítulo 1 de la misión de Juan el Bautista.
Durante esta semana que pasó, vimos cómo Juan, en su prólogo, en su encabezado, presenta la divinidad de Cristo y su humanidad. Hoy presenta los testigos que testifican del Mesías. Porque un testigo, eso es, el que testifica. El que vio, testifica. Es interesante que el apóstol Juan nos habla del testimonio de Juan el Bautista. Es interesante que acá en este día hay una pregunta. ¿Cómo explicó Juan el Bautista su ministerio y su misión? Ahora, el apóstol Juan nos habla en el capítulo 1, versículo 19 al 27, nos habla de cómo Juan testificó de Cristo. Juan el Bautista testificó de Cristo. Y dice Juan, capítulo 1, versículo 19 al 27, dice: Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: No. Le dijeron: Pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo. Noten cómo respondió Juan el Bautista. Él había dicho que no era el Cristo, ni tampoco era Elías. Y noten cómo respondió, la respuesta que Juan da de quién era él y cuál era su misión. Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Esta expresión, yo soy uno, da a entender de que Juan era un profeta más. Porque recuerden, hermanos, que todos los profetas dieron testimonio de Cristo. Todos los profetas tenían el testimonio de Jesucristo. Y Juan era uno de ellos. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Noten que Juan el Bautista presenta su misión. Juan el Bautista presenta la misión y su ministerio. ¿Y cuál era la función y el ministerio de Juan el Bautista? ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? Y era de preparar el camino para la primer venida de Cristo. O sea que Juan el Bautista fue el precursor de Cristo. Juan el Bautista se dice él mismo que es la voz que clama en el desierto. Porque vamos a ver de que Juan el Bautista era un reformador. La misión de Juan el Bautista era reformar a la nación judía. Porque la nación judía en esta época estaba apartada de los caminos de Dios. La nación judía estaba en apostasía y era necesario que Dios mandara a la voz que clama en el desierto para que este mensajero preparara el camino para la pronta venida de Cristo, que era su primer venida. En los tiempos antiguos, hermanos, era muy común cuando un rey iba a visitar una ciudad, mandaba a personas para que fueran a limpiar el camino. Si habían huesos o piedras o hoyos o quebrada, estos mensajeros
arreglaban el camino para que después pasase el rey. Esta aplicación se le aplica a Juan el Bautista. Juan el Bautista era un reparador de camino en un sentido espiritual. Cristo tenía que venir a rescatar a un pueblo que se había extraviado de la ley de Dios, y era su pueblo, la nación judía. Y era necesario que Juan el Bautista preparara ese camino, y esa era la misión de Juan el Bautista: reformar a los judíos, hacer que los judíos regresaran otra vez al pacto, hacer de que los judíos aceptaran al Mesías como su libertador. La misión de Juan el Bautista era reformar a los judíos y llevarlos otra vez a la ley de Dios. Porque los judíos saben de que esto se puede demostrar que entre Malaquías y Juan el Bautista aproximadamente hubieron 400 años de silencio donde no se levantó voz profética. Dice la historia, y esto lo confirma Flavio Josefo, Satanás aprovechó esto para infiltrar errores, doctrinas y tradiciones dentro de la nación judía. Infiltrar también conceptos erróneos con respecto a la venida del Mesías. Satanás aprovechó estos 400 años de silencio para hacer de que Israel, o sea, los judíos, cayesen en apostasía. Es interesante, hermanos, que Juan el Bautista era un reformador. Y noten cómo Cristo habló de Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía el testimonio de Jesús. Juan 5, 33 al 36. Juan capítulo 5, versículo 33 al 36 dice: Vosotros enviaste mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seas salvos. Él era la antorcha que ardía y alumbraba. Noten, Cristo está diciendo que Juan el Bautista, él era la antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. O sea que Juan el Bautista era la luz menor, porque Juan tenía luz, dice Cristo. Noten, pero ahora Cristo dice: yo tengo mayor testimonio que el de Juan. O sea, Cristo era la luz mayor y Juan era la luz menor. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Noten, hermanos, está claramente plasmado en las profecías cuál era la misión de Juan el Bautista, y es reformar a la nación judía y preparar el camino para la primera venida de Cristo. Por eso, hermanos, en ese sentido, Juan el Bautista era un Elías. Pero Juan había dicho: yo no soy Elías. Pero ahora Cristo dice que Juan es el Elías. ¿Cómo podemos armonizar esto? Juan dice: yo no soy el Elías, cuando le preguntaron. Pero ahora vamos a ver de que Cristo dice que Juan era Elías. Pero ¿en qué sentido Juan no era Elías? ¿Y en qué sentido Juan era el Elías? Explico. Literalmente Juan no era el Elías, porque el Elías, el tisbita, fue llevado al cielo en un carro de fuego. Eso dice 2 Reyes 2:11. Léanlo. 2 Reyes 2:11. O sea, no podemos pensar de que el Elías, el tisbita, se había encarnado en Juan. No. Juan está diciendo: yo no soy el Elías. Es Elías que fue perseguido por Jezabel. 1500 años después se aparece conversando con Cristo en el monte de la transfiguración junto con Moisés. Ahora, en ese sentido, Juan no es el Elías.
Pero Juan sí es el Elías por su misión. Espiritualmente Juan el Bautista era Elías, porque también iba a reformar a los judíos, así como Elías el Tisbita reformó a Israel en los tiempos de apostasía del rey Acab. Y en ese contexto Cristo dijo, hablando de Juan el Bautista, que Juan era el Elías por ser un reformador. Mateo 17, versículos 11 al 13. Mateo 17, versículos 11 al 13. Noten cómo dice. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Esta palabra restaurar significa que iba a reformar. Restaurar es levantar un altar o levantar un edificio que está en ruina. Noten, y él restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado ¿de quién? De Juan el Bautista. O sea, por ser un reformador, Juan era el segundo Elías del Nuevo Testamento. El primero era Elías el Tisbita. Juan es el segundo Elías. Noten. Y él restaurará todas las cosas. Porque traía una misión y es reformar a la nación judía y preparar a un pueblo bien dispuesto para que estuviese preparado para recibir al Mesías profetizado por los profetas. Y esto lo había dicho el ángel Gabriel al padre de Juan el Bautista, que era Zacarías. Noten lo que dijo el ángel Gabriel a Zacarías. Zacarías era el padre de Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, versículos 16 al 17. Noten cuál era la misión de este niño. ¿Cuál iba a ser la misión de Juan? Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. O sea que la misión de Juan era idéntica a la que tuvo Elías el Tisbita. Noten, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Aquí los padres son los patriarcas y los profetas. Para hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Los hijos aquí son la nación judía. Los judíos, los padres eran Isaac, Abraham, Jacob. Noten cuál iba a ser también la misión. No solamente de volver el corazón de los padres a los hijos, sino también y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Noten claramente, aquí se explica cuál era la misión de Juan el Bautista y por qué él se llamó la voz que clama en el desierto. Era una profecía mesiánica, era una profecía tipológica que nos hablaba de que Dios, antes de venir, iba a mandar al profeta Elías, porque esta profecía tiene doble aplicación. Se cumplió parcialmente con Juan el Bautista y se va a cumplir al final de la historia con un remanente que es el tercer Elías, que va a preparar el camino para la segunda venida de Cristo. El tercer Elías representa un remanente que predica los mensajes de los tres ángeles. Pero noten la profecía de Malaquías, cómo profetizaba acerca de Juan el Bautista. Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Noten que aquí dice que Dios iba a enviar mi mensajero para preparar el camino delante de mí. Este mensajero era Elías. Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6.
Esta profecía es la que se cumplió parcialmente con Juan el Bautista y tiene su doble cumplimiento con el tercer Elías, porque el tercer Elías, que representa al remanente que predica los mensajes de los tres ángeles, prepara también el camino para la segunda venida de Cristo, mientras que Juan preparó el camino para la primera venida de Cristo. Y esto lo había profetizado también Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6. Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6 dice: He aquí yo os envío al profeta Elías. Noten, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermanos, claramente se presenta que la misión y el ministerio de Juan el Bautista era reformar a los judíos, llevarlos otra vez a la ley y que estuviesen en armonía con sus padres Abraham, Isaac y Jacob, y para preparar el camino para la primera venida de Cristo. Esa era la misión y el ministerio de Juan el Bautista. Ahora, es interesante, hermanos, que Juan, cuando dice: yo soy la voz que clama en el desierto, esto lo está diciendo en Juan 1:23. Leamos lo que dice Juan 1:23. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. O sea que Juan el Bautista está citando Isaías 40, versículo 3 al 5. Noten que los evangelios no solamente hacen referencia a la profecía de Malaquías, también hacen referencia a la profecía de Isaías. Tanto Isaías como Malaquías habían profetizado acerca de la venida de Juan el Bautista. Isaías capítulo 40, versículo 3 al 5. Isaías capítulo 40, versículo 3 al 5 dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Noten que esto está hablando espiritualmente, está hablando de los corazones duros, los corazones escabrosos en que se encontraba la nación judía, porque el objetivo de Juan era enderezar ese camino, esos corazones torcidos, esos corazones ásperos, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es interesante que en este día domingos, la lección de escuela sabática tiene una pregunta abajo. Abajo al pie de página está una pregunta, dice: ¿cómo deberíamos los adventistas del séptimo día cumplir el mismo tipo de ministerio de Juan el Bautista? ¿Cuáles son sus paralelismos? Hermanos, es un paralelismo sorprendente. En mi canal tengo muchos estudios sobre eso, donde hablo de los tres Elías. Tengo un estudio donde hago un paralelo entre los tres Elías y la reforma pro salud. Hago también un estudio de los tres enemigos de Elías. Hay un paralelo sorprendente, hay una tipología sorprendente, hermanos. La misión del tercer Elías, que somos la iglesia, el remanente que predica los mensajes de los tres ángeles, posee una misión y un ministerio idéntico al de Juan el Bautista. ¿Y cuál es? La misión del tercer Elías es también preparar el camino para la segunda venida de Cristo. ¿Y dónde encontramos ese mensaje? Lo encontramos en Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. Los mensajes de los tres ángeles. Porque los mensajes de los tres ángeles, que lo predica un remanente, ese es el tercer Elías. Y el ministerio y la misión de Juan se revelan en este mensaje. ¿Saben, hermanos, que así como Elías el tisbita llegó a cambiar su régimen alimenticio, llegó a hacerse vegano, vegetariano, así también Juan el Bautista del Nuevo Testamento, el Elías del Nuevo Testamento,
era vegetariano. Dice el Espíritu Profecía. Esa expresión, langostas, debe interpretarse como algarroba, una especie de vegetal. Y esto lo confirma el Espíritu Profecía. Dice que el remanente, que también predica los mensajes de los tres ángeles, habrá dejado de consumir carnes. Ahora, pasemos al día lunes. El día lunes dice el Cordero de Dios. Ahora, es bien interesante cuando analizamos el tema central del día lunes. El día lunes presenta cómo Juan entroniza a Cristo como un cordero. Juan el Bautista entroniza a Cristo como un cordero, haciendo una referencia al santuario. Cuando los judíos escuchaban la palabra cordero, inmediatamente su mente tenía que transportarse al santuario, porque era en el santuario donde se sacrificaban corderos, símbolo del Mesías, y Juan el Bautista sabía perfectamente bien esto. Entroniza a Cristo y dice: este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, al entronizar a Cristo de esta manera, estaba despejando las ideas erróneas que tenían los judíos con respecto a la venida del Mesías. Porque recordemos, hermanos, que los judíos tenían un concepto erróneo de la venida del Mesías. Los judíos creían que el Mesías que vendría era un Mesías político que los iba a libertar del yugo romano. O sea, ellos, aunque esperaban un Mesías, lo esperaban erróneo. Y quiero aclarar este punto. Los judíos creían en un Mesías. Los judíos esperaban un Mesías. Eso decían las profecías, la ley, los profetas y los salmos. El problema es que lo esperaban de una manera equivocada. Esperaban a un Mesías político. Y cuando escucharon decir: este es el Cordero que quita el pecado del mundo, se chasquearon. Porque ellos no querían ser libertados del pecado, querían ser libertados del yugo romano. Una mala comprensión errónea de la misión del Mesías que tenían los judíos. Así que este mensaje con que entroniza Juan a Cristo de llamarle el Cordero que quita el pecado del mundo, estaba despejando toda idea errónea que los judíos habían asimilado. Juan capítulo 1, versículos 29 al 33. Juan capítulo 1, 29 al 33 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Noten, Cristo no venía a libertarlos del yugo romano. Juan está diciendo: este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le reconocí, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine bautizando con agua. También Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocí, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea que Juan el Bautista comprendió que Cristo era el Mesías porque había una señal. El Espíritu Santo se posó sobre él como una paloma. Hermanos, pero es interesante que Juan dijo, y el centro de este día es que Cristo es el Cordero. Juan, el evangelista, el del Evangelio, presenta la misión de Juan, presenta cómo Juan entroniza a Cristo. Esto estaba pasando en el río Jordán. Juan dice claramente, y yo digo que lo ha de haber señalado, se infiere acá, de que Juan lo señaló: este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Dice el comentario de este día. En el día lunes hay un comentario que nos explica
el concepto errado que tenían los judíos de la venida del Mesías, un concepto erróneo. Y quiero aclarar este punto varias veces. Los judíos creían en el Mesías. Lo que no aceptaban es la forma en que vino. Cuando vieron de que Cristo venía de una forma y ellos lo esperaban de otra forma, se chasquearon. Y dice el comentario acá, los judíos buscaban un Mesías que los librara de Roma. El objetivo del Evangelio de Juan era cambiar su idea acerca del Mesías para que pudieran reconocer en Jesús el cumplimiento de las profecías relativas al Rey venidero. El Mesías no sería un gobernante terrenal. Vino para cumplir todas las promesas del Antiguo Testamento que se referían a él, entre las que se incluye su sacrificio voluntario en favor del mundo, y también vino para restablecer la relación entre Dios y su pueblo. Nada que ver como lo esperaban los judíos, porque los judíos lo esperaban como un Mesías político. Ya estaban hastiados de ser esclavos de Roma, querían ser emancipados y por largas décadas ansiaban a un Mesías libertador, porque ellos no pensaban en ser libertados del pecado. Lo que esperaban ellos ser libertados de una esclavitud literal. Hermanos, es terrible cómo esta enseñanza se había impregnado en los judíos. Y dice el Espíritu de Profecía que esta enseñanza se había propagado en los judíos porque los maestros de la ley así habían enseñado a la gente. Y como la gente no estudiaba las Escrituras, fueron engañadas. Quienes propagaron este error o esta mala interpretación de la venida de un Mesías político fueron los maestros de la ley. Enseñaban erróneamente, enseñaban las profecías erróneamente. Cuando veían en la Torá la expresión que iba a venir la simiente de Abraham, ellos en lugar de ver a un Mesías libertador del pecado, veían a un Mesías político y en muchos casos se veían ellos como nación. Ellos creían de que ellos eran la nación única que merecía la salvación. Ellos veían que ellos eran la simiente de Abraham. Una completa desgracia. Estaban tan confundidos porque así habían enseñado los líderes religiosos. Y esto, hermanos, siempre ha sido así. No hay mayor pecado y apostasía cuando la gente no estudia y se deja guiar por sus líderes religiosos. Esto pasó con la nación judía. El pueblo se hizo ciego, siguieron a ciegas a sus líderes y no estudiaron las Escrituras por sí mismos para ver cómo vendría el Mesías y así recibirlo. Terrible, hermanos. Dice el deseado a toda la gente, página 110, en este día, en el día lunes, dice: cuando en ocasión del bautismo de Jesús, Juan lo señaló como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías. Como cordero fue llevado al matadero. Isaías 53, versículo 7. O sea, cuando los judíos, noten esta señal tan clara, cuando los judíos escucharon decir a Juan, este es el cordero que quita el pecado del mundo, ¿qué hubiese pensado un judío? En Isaías 53. Habla de el sufrimiento del Mesías como un cordero. Se hubiesen acordado del santuario, pero no entendían nada. Estaban tan ciegos que llegó un momento donde Cristo les dijo: ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Quien nos tenía ciegos era el diablo. Y esto, hermano, puede pasar con nosotros. Muchas veces estamos tan ciegos que no podemos ver la verdad reflejada en las Escrituras. Estamos tan ciegos que no queremos aceptar la verdad. Estamos en la misma condición de los judíos. No es extraño que el mensaje a la iglesia de la Odisea sea una advertencia, un reproche y una amonestación, porque tú dices que eres rico y que no tienes necesidad de nada, pero eres un desventurado, miserable, pobre y ciego. Terrible, hermano. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. En este día lunes hay algo que me llama mucho la atención.
Dice la lección de escuela sabática que aunque Juan sabía que Cristo era el Mesías, el Cordero, y lo señaló, Juan necesitaba conocer más del ministerio de Jesús. O sea que Juan tenía una comprensión parcial del ministerio de Cristo. Usted me va a decir, ¿cómo así? Noten, y quiero aclarar bien este punto para que no vaya a haber ninguna confusión, porque me interesa que los temas se expliquen bien. Juan, aunque creía a ciencia cierta que Cristo, el Mesías, el Cordero que quita el pecado del mundo, Juan no tenía toda la luz referente al ministerio de Jesús, como lo comprobamos. Juan hubo un momento donde dudó de esto. Lucas capítulo 7, versículo 18 al 23. Juan el Bautista ahora manda a preguntar. Noten, ¿por qué Juan mandó a preguntar? Quizás muchos no saben esto que voy a decir, pero vamos a explicarlo lo mejor que pueda. Juan tenía un concepto erróneo también de la venida del Mesías. Usted me va a decir, ¿cómo así, hermano? Juan también había sido contaminado con esta falsa enseñanza de esperar a un Mesías político. En el capítulo 3 de Mateo, Juan el Bautista creía de que el Mesías, o sea, Cristo, en su primer venida iba a quemar la paja con fuego y el trigo lo iba a echar en el granero. O sea, Juan el Bautista creía de que Cristo iba a venir solamente una vez. O sea, Juan el Bautista también creía o había sido contaminado con esta enseñanza de un Mesías político. Aunque Juan creía de que Cristo era el Hijo de Dios, el Mesías, estaba convencido, pero respecto al ministerio de Cristo tenía un conocimiento parcial, quiero decir. Y cuando vio de que Cristo no hacía nada por libertar a los judíos de Roma, Juan se chasqueó y mandó a preguntar. Lucas capítulo 7, versículos 18 al 23. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle. Noten la pregunta que mandó a hacer Juan. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Pero Juan había dicho antes, este es el Cordero. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero ahora, ¿por qué está diciendo esta clase de pregunta? ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte. Noten, acá los 2 mensajeros están preguntándole a Jesús. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Parece que Juan está contradiciéndose acá. En esa misma hora sanó muchos enfermos y plagas. O sea, Jesús les dijo a los, y esto lo corrobora el Espíritu por sí, les dijo a los 2 mensajeros de Juan, quédense aquí, vean todo lo que haré durante todo el día. Y Cristo sanó muchos enfermos y plagas, y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, noten, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. O sea que Juan el Bautista murió. ¿Se recuerdan cómo murió Juan el Bautista? Le decapitaron en una fiesta de Herodes. O sea, Juan el Bautista murió convencido hoy de que Cristo era el Mesías. Cuando Juan escuchó decir todo lo que los discípulos habían visto, porque los discípulos regresaron a contarle a Juan, Juan se transportó a la profecía de Isaías, porque la profecía de Isaías decía que el Mesías iba a venir haciendo maravillas y milagros. Y Juan dijo, hoy sí, estoy convencido, este es el Mesías que tanto tiempo habíamos esperado. Lastimosamente Juan estaba confundido, pero hoy todo le quedó claro.
que la misión de Cristo era venir a redimir a Israel del pecado, no de una esclavitud política o literal. Juan el Bautista murió plenamente convencido ahora de que Jesús era el Mesías profetizado. Y esto lo corrobora el Espíritu de Profecía. Deseado a toda la gente, página 186, párrafo 1. Deseado a toda la gente, página 186, párrafo 1 dice: como los discípulos del Salvador, Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Cristo. Esperaba que Jesús ocupase el trono de David. Y como pasaba el tiempo y el Salvador no asumía la autoridad real, Juan quedaba perplejo y perturbado. Hermanos, Juan el Bautista estaba también confundido respecto a la naturaleza del ministerio y el reino de Cristo. Por eso es que mandó a preguntar. O sea que Juan el Bautista dudó por un momento. ¿Qué podemos aprender de esto? El comentario bíblico adventista dice lo siguiente. El comentario bíblico adventista dice sobre este asunto de Juan: Dios permite que aún sus mejores y más leales siervos pasen por momentos de angustia para fortalecer su fe y confianza en Él. Algunas veces, cuando es necesario para el desarrollo del carácter o para el bien de la causa de Dios en la tierra, permite que pasen por vicisitudes, o sea, pruebas o problemas, que podrían sugerir que Él los ha olvidado. Pero Dios permite muchas veces que sus mejores hombres, sus siervos, pasen por momentos de angustia. Y vemos el ejemplo de Juan. Juan en la cárcel se angustió. ¿Qué está pasando? Yo creía de una manera, pero hoy veo de otra, que está actuando el Mesías. Y Cristo le dijo a los discípulos: miren lo que voy a hacer. Véanme todo el día lo que voy a hacer. Y después vayan a contarle a Juan. Juan comprendió que ese era el Mesías profetizado por los profetas. Hermanos, pasemos al día martes. Dos discípulos de Juan. En el día martes hay algo muy interesante. Habla de dos discípulos de Juan el Bautista. Nos habla este día cómo dos discípulos de Juan el Bautista lo abandonaron y siguieron a Cristo. Noten lo que dice el comentario. Estos dos discípulos eran el mismo Juan y Andrés. Los dos discípulos dejaron a Juan para seguir a Jesús, reconociendo que era superior a Juan el Bautista. O sea que este día nos viene hablando como dos discípulos que se llaman Juan el Bautista ahora siguen a Cristo, porque escucharon de que todo lo que hacía Cristo era mayor que lo que hacía Juan, y reconocieron de que Cristo era mayor que Juan. Por eso es que estos dos discípulos que antes seguían a Juan, ahora siguen al Mesías. Esto está en Juan capítulo 1, versículo 35 al 39. Y vamos a ver de que estos dos discípulos son Juan y Andrés. Lo que pasa es que Juan, el que escribe el Evangelio, está en anonimato, pero es él uno de esos dos discípulos. Juan capítulo 1, versículo 35 al 39 dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él en aquel día, porque era como la hora 10:00. Hermanos, aquí vemos que dos discípulos siguen a Cristo. Dos discípulos que antes eran discípulos de Juan, ahora siguen a Cristo. Dice el Deseado a todas las gentes, página 112, párrafo 6. Deseado a todas las gentes, página 112, párrafo 6 dice: si Juan y Andrés hubiesen estado dominados por el espíritu incrédulo de los sacerdotes y gobernantes, no se habrían presentado
como discípulos a los pies de Jesús. Habrían venido a él como críticos para juzgar sus palabras. Muchos cierran así la puerta a las oportunidades más preciosas. Hermanos, aquí dice que eran dos discípulos. Juan, el que escribe el Evangelio, dice que eran dos de los discípulos. Pero es interesante que Juan era uno de ellos. El mismo que está escribiendo acá era uno de ellos. Era Juan y Andrés. Eran dos discípulos que antes eran de Juan y ahora siguen a Cristo. Interesante. Ahora, pasemos al día miércoles. El día miércoles dice Felipe y Natanael. Este día, el día miércoles, hablando de Felipe y Natanael, está basado en Juan capítulo 1, versículos 43 al 46. Juan capítulo 1, versículos 43 al 46 dice: El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Hermanos, Felipe, aquí vemos una enseñanza espiritual para nosotros. Felipe estaba convencido que Cristo era el Mesías, mientras que Natanael estaba prejuiciado. No podía creer que de Nazaret viniese el Mesías, mientras Felipe estaba convencido. Ahora, ¿por qué este prejuicio? Noten, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Natanael tenía un prejuicio. ¿Saben, hermanos? Estoy investigando cuál era el origen de este prejuicio. ¿Por qué se vio originado este prejuicio en Natanael? Según la historia, hermanos, en Nazaret estaban los más grandes burdeles de la historia. Era una ciudad corrompida. Era una ciudad apartada, pero era corrompida. ¿Cómo es posible que de Nazaret salga el Mesías? Si estaba prejuiciado. ¿Saben, hermanos, que aunque esa ciudad estaba corrompida, Dios tenía un remanente? Y de ese remanente vino el Mesías. Hermanos, Cristo es el hijo de David. Cristo vino de Nazaret. Y este prejuicio se le quitó a Natanael. Noten, Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado al Mesías, a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Felipe estaba convencido y Natanael estaba prejuiciado. Pero saben, hermanos, que ese prejuicio se le quitó. Todo prejuicio puede vencerse. Cuando Natanael tuvo una experiencia personal con Cristo, ese prejuicio desapareció. Natanael ahora experimenta su propia experiencia personal con Cristo. Felipe solamente le dijo: mira, hemos hallado al Mesías, de aquel que profetizaron los profetas y la ley de Moisés. Natanael no creía, pero ahora Natanael tiene una experiencia personal con Cristo, se encuentra con Cristo. Y noten cómo dio Cristo. Juan capítulo 1, versículo 47 al 50 dice: cuando Jesús vino a Natanael, que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Hermanos,
Natanael venció su prejuicio cuando tuvo una experiencia personal con Cristo. Se encontró con Cristo. Ahora vemos de que tanto Felipe como Natanael son testigos del Mesías. Noten que durante toda esta semana hemos visto que testigos como Juan y Andrés, testigos como Juan el Bautista, testigos como Felipe y Natanael. Ahora vemos en el día jueves otro testigo, y es Nicodemo. El testimonio de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Esto está basado en Juan capítulo 3. Nicodemo era un maestro respetado en Israel, un fariseo con dinero, miembro del Sanedrín, pero tenía un problema. Necesitaba conversión, nacer de nuevo. Vamos a ver de que el problema de Nicodemo no era teórico. El problema de Nicodemo era espiritual. Nicodemo conocía perfectamente bien, inclusive Nicodemo siguió a Cristo en todo su ministerio. Desde el bautismo de Juan, Nicodemo seguía las pisadas de Cristo. Nicodemo sabía perfectamente bien de que ese hombre era el Mesías. Estaba convencido. Leía la Escritura. Claro, era un maestro de la ley. Pero le hacía falta una cosa. Necesitaba conversión. Necesitaba nacer de nuevo. Por eso es que fue de noche a visitar al Mesías. Fue de noche por miedo a lo que dijera la gente. Así que Nicodemo fue de noche para no despertar críticas sobre él. Fue de noche porque se avergonzaba que la gente pudiese ver a un rabino como Nicodemo hablando con un carpintero. Pero Nicodemo sabía perfectamente bien de que ese carpintero era el Mesías profetizado por los profetas. Pero ahora Cristo lo confronta. Cristo no lo felicita como decir, Nicodemo, te felicito porque eres un maestro de la ley. Te felicito porque eres un erudito. Te felicito porque tienes privilegios grandes en la iglesia. Te felicito porque tienes una comprensión profunda de las profecías y de la ley de Moisés. Cristo no le dijo eso. Cristo no lo aduló. ¿Qué le dijo Cristo? Juan capítulo 3, versículo 1 al 7. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Claro, le daba vergüenza que lo vieran. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús y le dijo, noten que Nicodemo esperaba palabras como, eres un buen maestro, te felicito porque me reconoces como el Mesías, te felicito porque conoces la ley de Moisés, te felicito porque eres un estudioso de las profecías, te felicito porque eres un gran hombre inteligente y catedrático. Jesús no dijo eso. Jesús le dijo, noten cómo respondió Jesús. Noten cómo respondió Jesús. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nicodemo se estaba haciendo el que no entendía, pero sabía perfectamente que Cristo le hablaba de conversión. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, le vuelve a repetir lo mismo, como queriendo decir, Nicodemo, no te hagas el que no entiendes. Tú sabes de lo que estoy hablando. Respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. Ahora, es interesante, hermanos, que esta entrevista fue de noche.
Dice el Espíritu Profecía que Nicodemo después se convirtió a Cristo. Nicodemo nació de nuevo porque fue Nicodemo y José de Arimatea que fueron a bajar a Cristo de la cruz y sepultarlo. O sea que Nicodemo se salvó. Nicodemo llegó a nacer de nuevo. O sea, Nicodemo se convirtió a Cristo. Y dice el Espíritu Profecía que fue Nicodemo quien le contó esta historia de aquella noche. Y Juan, el evangelista, lo registró en su libro. ¿Me doy a entender? Esto lo corrobora Desabato a la gente, página 149, párrafo 1. Nicodemo relató a Juan la historia de aquella entrevista y la pluma de éste la registró para instrucción de millones de almas. Las verdades allí enseñadas son tan importantes hoy como en aquella solemne noche que sombreara la montaña donde el gobernante judío vino para aprender del humilde maestro de Galilea el camino de la vida. O sea que Nicodemo fue el que le contó esto a Juan para que Juan lo registrara. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta historia de Nicodemo para terminar? Hagamos una aplicación. No basta solamente tener la teoría de la verdad en nuestra mente. Tenemos que tener nuestra propia experiencia personal. Y podemos caer en este error. No basta solamente con ser teórico. No basta solamente con conocer la doctrina de la iglesia. No basta solamente con ser parte de una congregación. No basta solamente con tener nuestros nombres en los libros de la iglesia. No basta aún, aunque es importante todo eso que he dicho, no basta tener una buena reputación en la sociedad, aunque es importante que la tengamos. Pero estoy diciendo que no basta eso. Dios quiere que tengamos una comprensión teórica de la verdad, pero también que tengamos una experiencia personal con la verdad. Si nosotros no nacemos de nuevo, estamos en la misma condición de Nicodemo antes de su conversión. No veremos el reino de los cielos. Y quiero leer una cita del Espíritu Profecía que lo corrobora. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 258, párrafo 2. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 258, párrafo 2 dice: unirse a la Iglesia es una cosa y vincularse con Cristo es otra muy diferente. No todos los nombres que están registrados en los libros de la Iglesia están registrados en el libro de la vida del Cordero. Muchos, aunque aparentan, como Nicodemo, aunque aparentan ser sinceros, no viven en conexión con Cristo. Se han anotado sus nombres y se han registrado en los libros de la iglesia, pero la obra interna de la gracia no se lleva a cabo en el corazón. Como resultado, no son felices. Y como resultado no son felices y hacen del servicio hacia Dios una tarea difícil. Hermanos, no basta solamente con ser parte de la iglesia. Necesitamos también nosotros unirnos a Cristo y nacer de nuevo. Una cosa es estar convencido de la verdad y otra cosa es estar convertido. Palabras similares, pero que significan diferente cosa. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido para que podamos amplificar más el repaso de la lección de escuela sabática y podamos tener una comprensión más clara de estos importantes temas que viene trazando la lección de escuela sabática. Hermanos, Dios les bendiga, esperando que este estudio haya servido no solamente para crecer en teoría, sino también para que podamos cada día aferrarnos a Cristo y su justicia y vivir para Él y solamente para Él. Vengamos de rodilla para darle gracias a Dios por este interesante repaso de la lección de escuela sabática. Vengamos de rodilla. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, te damos gracias porque nos permitiste tener el repaso de la lección de escuela sabática. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. Gracias porque permitiste que tu siervo pudiese presentar este repaso de la lección. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por todas tus bendiciones. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.